Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la 11ª sesión de Teorías de la Significación para el semestre 2021-1 para los alumnos del sistema escolarizado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para la rama de comunicación. Les aviso que como esta sesión está siendo videograbada, para todos aquellos que son los participantes tenemos un aforo de 34. Si no están de acuerdo en ceder su imagen, simplemente apaguen su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. En fin, pues bien, vamos a darle camino a esta sesión, que de alguna manera es el cierre de la tercera unidad. En esta sesión, pues bueno, de alguna manera vamos a estar reflexionando un poco de las cuestiones que emanaron de Charles Sanders Peirce hacia el futuro. De algún modo vamos a reflexionar que, bueno, en este camino que hemos dado durante el curso, primero estábamos viendo los orígenes entre la hermenéutica y la semiótica como una reflexión antiquísima desde la antigua Grecia. Luego fuimos aterrizando las dos tradiciones de estudio en semiótica, la pragmática y el estructuralismo, y en esta última unidad nos fuimos de lleno a ver lo que serían los modelos de Charles Sanders Peirce y Charles Morris. En esta sesión, pues bueno, de alguna manera vamos a reflexionar qué ha sido del pragmatismo después de Peirce. En algunas condiciones más o menos contemporáneas, todavía ahí hablaremos un poquito de William James, James Dewey, o algunos otros autores, ¿no? Que de alguna manera se consideran pragmáticos, ¿no? De alguna manera no es que nos alejemos de la discusión del signo, simplemente vamos a ver la emanación de este gran pensador que fue Peirce, y algunos incluso elementos que a lo mejor, ya que les compartí la lectura un poquito de donde me inspiré para hacer más o menos esta presentación, pudieron revisar que de alguna manera hay algunos elementos, sobre todo de reflexión sobre las posturas de Morris, digo, de Peirce, William James, James Dewey. Entonces, bueno, vamos a dar de lleno a lo que sería la presentación. Nada más. Tendríamos, bueno, en esta presentación lo que vamos a ir revisando como objetivos es ubicar la idea de pragmatismo como línea filosófica y científica en Estados Unidos, conocer a los aportes de otros filósofos contemporáneos y posteriores a Peirce que se identificaron con afín perspectiva y determinar paralelismos o diferencias con las intenciones de Peirce frente a las de otros filósofos. De aquí, de alguna manera, vamos a reflexionar que la línea del pragmatismo como corriente filosófica en Estados Unidos, pues se había establecido fuertemente, ¿no? Con varias posturas, que bueno, de alguna manera aquí lo que tenemos es que si bien Peirce es una figura transdisciplinaria, ¿no? Que va de la química, la lógica, de repente a la filosofía, etcétera, ¿no? Pues los contemporáneos también van a tener perspectivas transdisciplinarias, ¿no? De alguna manera, este, William James va a ser médico, por ahí, Morris vimos que fue ingeniero, entonces, bueno, entonces, de alguna manera, varias posturas que se aterrizaron, ¿no? Dentro del pragmatismo, dieron más pie a lo que sería al final un análisis psicológico y social, y que han retomado en gran parte esta dimensión desde lo cognitivo a lo comunicativo, ¿no? Si bien la línea de estudio de Peirce se minimiza el estudio del signo, hemos de ver que su trascendencia va más allá que una postura de la significación, sino que trasciende una corriente de pensamiento muy influyente para el siglo XX.
Digo, no vamos a repetir todo lo que hemos visto en las sesiones pasadas, pero bueno, vamos a pensar un poco dentro de lo que cabe, ¿no? La dimensión de Peirce respecto de la pragmática, ¿no? Si vieron ahí el texto, ¿no? Lo enfatizan muy bien este autor, ¿no? Eh, bueno, ahorita me acuerdo el nombre de este autor que es de un texto de los 60, 70, ¿no? ¿Qué es lo que hace una idea, no? O sea, una idea de alguna manera está presupuesta como el valor el cual le va a llamar la atención a Peirce desde lo que serían las categorías, vimos lo que eran las categorías incluso desde Aristóteles, Kant, y pues bueno, de alguna manera eso se va a reflexionar con la idea de signo, y que de alguna manera va a estar también conectado con toda esta trascendencia filosófica que revisamos de alguna manera, con los autores de arranque, ¿no? Dentro de la filosofía antigua, ¿no? Y entonces, de alguna manera, entonces pudimos ver que, eh, por ejemplo, John Locke, los racionalistas, Leibniz, etcétera, pues ya más o menos presuponían esta dimensión, ¿no? Entonces, de alguna manera esto va a estar concatenado, ¿no? Y va a estar dimensionado en una misma reflexión. Y hay algo interesante aquí, de hecho, por ahí habían revisado en la plataforma también este video de lo que qué es lo que hace fijar la creencia de Darin McNabb, ¿no? Entre la dimensión de lo que es, la duda, etcétera. Entonces, de alguna manera, estaríamos ahí vislumbrando todos estos elementos que de una idea, a lo mejor la idea se ve reflejada en una acción, y la acción también, se ve fijada antes de como un elemento motivador de creencias. Y las creencias también, a su vez, generan otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos lo vislumbraba también en ese video. De alguna manera, aquí también se fija toda la visión teológica también de Peirce, como revisaron el texto un argumento al video acerca de la realidad de Dios, en términos de que, de alguna manera, el pensar sobre esta idea de Dios como también en la filosofía racionalista era la Rex Infinita, de alguna manera lo trata de alcanzar Peirce, ¿no? Que hay, sobre todo el texto ahí dimensiona más lo que sería la dimensión, de alguna manera, vinculada, ¿no? Con la abducción. Habíamos visto que la abducción es un pensamiento o prepensamiento que nos ayuda más o menos a intervenir entre lo que tenemos a nuestro alrededor, y que es un tipo de conocimiento del sujeto a lo que estamos más o menos enunciando, ¿no? Entonces, de alguna manera, estaríamos ahí vinculando, ¿no? Elementos importantes, ¿no? Entonces, sobre lo que sería un elemento previo a lo que sería la deducción y la inducción. Y aquí, de alguna manera, aquí se establece una jerarquía, debido a que, de alguna manera, la jerarquía un poco, lo que le interesaba a Peirce es que a través de la abducción, de alguna manera iba a estar vinculándose como la generadora de ideas, ¿no? Y más allá de pensar en la demostración de los hechos o en la demostración de los elementos, lo que a él le iba a interesar precisamente era la dimensión de lo que sería cómo formamos ideas, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que luego se tiende un poco a la metafísica, que sería, por así decirlo, el problema de la realidad. Él definía, ¿no? Lo real es aquello que no es lo que sea que pensamos, pero no se ve afectado por lo que podamos pensar de él.
De aquí de alguna manera parece deslindarse de alguna manera entre la visión trascendental kantiana, en términos de que para la figura trascendental kantiana de alguna manera dependía del sujeto para crear la realidad, pero él de alguna manera también trataba de inferir que a través de la emanación de las cuestiones de acción, había una factibilidad de probar la realidad en términos factibles en nuestra actividad humana, ¿no? O sea, si resumieras también un aspecto como teológico, nosotros somos producto de una alta conciencia. Creo que un poco lo que trataba de determinar como en esta reflexión divina, etcétera, es que el pensamiento colectivo es producto de una inteligencia, em, pues, no sé si divina o etérea, ¿no? O algo así, y que en lo colectivo solamente se podría verificar. Aquí resulta interesante porque aquí converge mucho con lo que señalaría el interpretante, ¿no? Por eso no es el sujeto en sí, en una persona, sino es el sujeto en colectivo. Este, entonces, aquí, bueno, me llamó la atención ahí el texto, ¿no? Que recoge Fernández, sobre John Smith. Entonces, de una crítica a Peirce, ¿no? Que determinan 3 puntos críticos en la que teoría de Peirce, pues, ya tiene limitaciones. Bueno, estaba en inglés ahí en el texto, pues, aquí lo dice la traducción, ¿no? Dice: "En primer lugar está el problema de decir con precisión qué tipo de realidad disfruta una opinión última, que la que sería esta, ¿no? Pero, de hecho, no es aprendida por una comunidad finita de conocedores". O sea, de alguna manera no podemos determinar tangiblemente, el carácter de el interpretante, ¿no? Como si fuera un número finito, o sea, el número de sujetos que de alguna manera, se establecen alrededor de una idea, ¿no? O sea, de alguna manera lo que intenta Peirce es hacer como una pragmática en términos antropológicos de una cosmovisión, o sea, que todos más o menos hay una lógica universal. Pero de alguna manera, algo que se pierde aquí de vista sería que, que la humanidad no ha terminado, ¿no? O sea, no ha concluido el curso de la humanidad y no tendríamos el número finito de objetivo tal cual, ¿no? De personas que racionalizaran de alguna manera, ¿no? Eso sería como estar estableciendo un conjunto a través de una inducción, estadística infinita, ¿no? Em, en segundo lugar está el conocido problema del futurismo implicado en el pragmatismo. Recordemos que el futurismo en la visión de Peirce, por lo regular se da en la deducción de que a través de nuestra manera de conocernos o de conocer los aspectos alrededor, de alguna manera podemos pronosticar qué es lo que podemos hacer o no. O sea, si de alguna manera, ¿no? Más allá del aspecto de recurrencia, generamos aspectos de hábito que nos permiten sobrevivir el día con día, ¿no? O sea, no es que tengamos que hacer un cálculo matemático cuando cruzamos la calle, sino simplemente lo hacemos y ya, o sea, es inmediato, ¿no? Entonces nos permite prever ese el futuro de decir, voy a cruzar hacia la otra acera, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, lo que dice, ¿en qué sentido puede permitir la presencia de la persona o tal cosa unificada? O sea, aquí vuelve John Smith a criticar a Peirce en el sentido de que, eh, de cómo podemos unificar todos los criterios, sobre una idea, ¿no? Y aquí, pues bueno, incluso nos acercaríamos bien a un aspecto nominalista, ¿no? Donde decir, pues bueno, caso por caso puede ser diferente o una persona a lo mejor puede no pensar lo mismo, ¿no? Y en tercer lugar está el problema de la realidad, de las diversas dimensiones de las cosas, ¿no? O sea, la realidad estética, moral, religiosa, política, este, eh, eh, no sé, bueno, que parecen de alguna manera excluidos a través del medio diferencial y altamente abstracto de la ciencia teórica, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera
lo que está tratando de explicar es que estos universos de alguna manera ya son cualificados en ciertas dimensiones por el sujeto y estas de alguna manera no pueden ser concebidas como en una dimensión tan generalizada, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera esto trasciende, ¿no? En términos de que, bueno, no todo lo que decimos de Peirce, pues a lo mejor pues va a tener limitantes, ¿no? O sea, hay que recordar que todos los modelos filosóficos van a tener ciertas limitantes o pueden ser contrapuestos contra otros. O sea, tampoco quiero, citando esto, tampoco quiero decir que si de alguna manera yo tengo cierta condición muy afianzada sobre las ideas de Peirce y sobre el pragmatismo, no quiere decir que estas sean infalibles, ¿no? Sino que pueden encontrar elementos de contradicción frente a otras posturas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo ahora sí los autores posteriores, ¿no? Primero vamos a ver a William James, que fue un contemporáneo de Peirce. Él nació en Nueva York en el 1842, en el 69 pues fue médico a Harvard. Él luego, junto con otro investigador que lo invitó a las Amazonas, viaja a Brasil y de ahí, de alguna manera, William James se hace cuestionamientos no solamente sobre su adaptación en el medio, sino de su adaptación social, cultural, mental sobre el entorno. Eso va a dejarlo marcado de alguna manera, en términos de una visión darwinista e incluso a veces pensarían de acuerdo a la evolución y la adaptación del ser humano en contextos. Pero bueno, mucho de su trabajo va a estar enfocado a las partes biológicas. En el 72 se va a ser profesor de fisiología en Harvard, luego de psicología y filosofía ahí mismo, ¿no? En 1890 publica el texto Principios de Psicología, ¿no? En donde de alguna manera, pues bueno, a ojos de otros psicólogos, ¿no? Pues decían que no fue tan reconocido, pero bueno, hasta de alguna manera comienza a establecer los parámetros de una metodología psicológica en una visión clínica, pero sobre todo, digo, más bien no exclusivamente clínica, sino como una disciplina donde de alguna manera va a tener que hacer fehaciente las evidencias. En el 97 escribe La voluntad de creer, 98 La inmortalidad humana, ¿no? En el 1902 también como Peirce, también de alguna manera va a estar sumado a esta dimensión teológica, que bueno, William James no era un creyente como tal, como Peirce, pero a él le interesaba mucho luego el aspecto de la fe y de la religión en términos de que si son buenas para la ética humana, ¿no? Para que pues había que darles oportunidad para que éstas se manifestaran, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera está entre lo agnóstico, o sea, sería como el más agnóstico entre los creyentes y el más creyente, y el más agnóstico digo, el más devoto entre los agnósticos y el más agnóstico entre los creyentes, ¿no? Porque de alguna manera lo que está estableciendo es que, pues pensando en términos de, por ejemplo, de servicio social, si hay una comunidad que más o menos se ampara, más o menos por, como dijera Bourdieu, por el capital cultural alrededor de una religión, ¿no? Pues tiene contactos, ¿no? Y pues puede subsistir pues adelante, ¿no? Eso no estaría mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ahí, en toda esta dimensión sobre el pragmatismo va a ser importante. Vamos a ver aquí algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el significado de la verdad, un texto de los que él ha escrito, ¿no? Establece varios elementos correspondientes a la lógica de la verdad y el conocimiento. No importa si las cogniciones del cerebro o el alma, si son las cogniciones del cerebro o el alma, estas ocurren para la conciencia o la sensación o lo que sería la idea o el pensamiento. Recordemos que el pragmatismo, a diferencia del estructuralismo, estudia lo que es el pensamiento. En el estructuralismo, por así decirlo, estamos vinculándolo más con el discurso. Aquí, por lo regular, la idea de alguna manera está vinculada con la dimensión de la significación y el signo.
Y entonces aquí lo que dice, no importa si estamos hablando del alma o del cerebro, lo que importa es que son autotrascendentes en términos del colectivo, o sea, de que de una comunidad podemos pensar de alguna manera similar, como sentido común, ¿no? Y otras que no son tan importantes como aquellos elementos subjetivos, ¿no? O sea, a lo mejor eh, en un carácter personal, por ejemplo, de la estética, pues a mí me puede parecer inadecuada, por ejemplo, una visión, no sé, no sé, la música de reggaetón, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es un juicio subjetivo, pero cuando lo comparto con otros, ¿no? De alguna manera, si yo lo puedo demostrar en términos fehacientes, ¿no? A lo mejor usan mal la armonía, etcétera, pues a lo mejor puedo cualificarlo así. Pero si a una gran mayoría con la que yo me enfrento, a lo mejor dice, pues bueno, se lo ven como bien, pues bueno, ¿cuál sería el sentido común ahí como el interpretante final, ¿no? De alguna manera, pues es que a lo mejor tiene algunos fines esa música para los jóvenes, para sus rituales pues pseudoapareamiento, ¿no? Porque bueno, no es porque ni siquiera, pues bueno, hacen como que se aparean, pero no se aparean. Pero de alguna manera puede tener ese sentido, ¿no? La música de reguetón, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que le motiva y desinhibe su líbido, etcétera, y a lo mejor puede tener esa funcionalidad, ¿no? Entonces ahí puedo tener un sentido común independientemente de que a mí no me guste esa música, ¿no? Entonces podría decir, bueno, o la música de banda, ¿no? Que a lo mejor usan o tocan muy mal, bueno, la música de banda actual, ¿no? Porque hay muchos tipos de banda, ¿no? Em, la actualidad, pues bueno, el uso de los metales, pues bueno, por ahí decía un músico que, pues bueno, están mal ejecutados, etcétera, ¿no? La calidad de voz es, mala, ¿no? Etcétera, no hay armonías, ¿no? Entonces, pues también, pero bueno, de alguna manera a lo mejor permite la convivencia en algunos lugares, ¿no? Eso puede ser importante para ellos, ¿no? Y bueno, y aquí en estas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que reflexiona William James es un tanto sobre la adaptación de los seres humanos al entorno. De alguna manera, yo aquí traigo un ejemplo, ¿no? Pensando un poco, porque bueno, una de las cosas que reflexionaba William James es qué tanto funciona el libre albedrío y qué tanto a veces dependemos de la relación del entorno para adaptarnos, ¿no? O sea, si uno está acostumbrado a comer cierto tipo de cosas, ¿no? En México y de repente migra, de repente, pues podría ser que uno se tiene que adaptar porque la necesidad fisiológica es comer. Entonces, para William James hay tres elementos, ¿no? En los métodos, ¿no? Lo que sería la observación, la, mm, la autorreflexión, ¿no? Como autoidentificación, etcétera, y la experimentación, ¿no? Entonces, de alguna manera, los dos primeros tienden más como a los elementos, em, pues, de cosmovisión. Pensando un poco en un ejemplo, ¿no? Que me lleva a pensar cómo funciona la voluntad de una persona y el entorno, es, por ejemplo, pensar en un drogadicto, ¿no? Un drogadicto que de repente está en un lugar determinado, ¿no? Y de repente, pues, por X situación, ¿no? Dicen: "No, pues, te vamos a llevar a rehabilitar". Entonces, de repente lo llevan como a una granja, a un lugar desapartado de la ciudad, de donde su contexto le permitía, a lo mejor, estar, siendo adicto a ciertos narcóticos, en una granja donde luego los ponen a trabajar, o así como, o no sé, o lugar así como, recluidos como en drogadictos anónimos, donde les enseñan de alguna manera a estar en un contexto de rehabilitación fuera de esa dimensión, es que les cambian el entorno. Entonces, en este cambio de entorno, de alguna manera, el cambio de entorno les permite tener o adaptarse, tener que adaptarse a ese entorno. ¿Y qué es lo que pasa cuando, pues, terminan la rehabilitación, no? Pues, que lo devuelvan al lugar donde estaba, ¿no? Y el entorno, pues, no es el idóneo donde estaba rehabilitándose, ¿no? Entonces, muchas veces tienden como que
a volver a la misma situación. Incluso pensando, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Vietnam a muchos soldados les daban droga, ¿no? Les daban narcóticos. En específico luego les daban la marihuana, ¿no? Entonces, muchas veces se preguntaban, oye, cuando los regresemos al, después de la guerra, ¿no? Pues no van a hacer adicción. Pues muchas veces regresaron a un contexto donde pues, raramente se les permitía tener este mismo ambiente, ¿no? Entonces, es el ambiente el que a veces nos modifica, ¿no? Entonces ahí es un poco cuestionable entonces el hecho de qué tanta voluntad tenemos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aquí hay lo que especifica William James, es lo que la teoría de James Lang, que de alguna manera está vinculada con las emociones. ¿Y qué son las emociones para el ser humano? Por lo regular, bueno, William James y Carl Lang, de manera apartada, pues, llegaron a la misma conclusión, que, por ejemplo, pues, tú ves una araña, ¿no? Así como un elemento sígnico, ¿no? Y de repente te espantas y corres, ¿no? Es lo que pensaríamos comúnmente. Pero entonces la teoría de James Lang lo que establece es que, por ejemplo, que no es la emoción la que hace que te corras, sino que más bien que de alguna manera es la actividad de estímulo-respuesta fisiológica la que genera la emoción. O sea, ¿qué es lo que implica, no? Que en esta dimensión que ves la araña, hay un impulso ciego donde te hace huir y ya después de que huyes aparece la emoción. De alguna manera, pues bueno, ahí eso establece esta postura, pero luego viene Walter Cannon y Philip Barr a confrontar esa dimensión porque dice, no, o sea, lo que pasa es que cuando observamos algo, observamos la araña, pasa por el hipotálamo, ¿no? Y por las diversas zonas, ¿no? Entonces dice, es un mecanismo diferido, ¿no? Porque cuando te espantas por algo y pasa por el sistema límbico, ¿no? Es- este, aumenta la adrenalina, ¿no? Y te puedes conectar con la emoción y también puedes correr, o sea, como un estímulo-respuesta, ¿no? Y esto, por ejemplo, se puede demostrar en términos de, por ejemplo, a una persona que se le inyecta de repente adrenalina, ¿no? Pues no cambia su emoción. A lo mejor puede estar con mucha más energía, pero su emoción no cambia, ¿no? Entonces eso es lo que luego desmintió esta teoría, pero de alguna manera hay una dimensión donde por ahí no sé si han escuchado, ¿no? Que si estás forzándote, por ejemplo, a escuchar música triste, ¿no? O de alguna manera va a contagiarte ese sentimiento, ¿no? De tristeza y pues a lo mejor va a motivarte como a estar depre, ¿no? O si estás, por ejemplo, con la sonrisa en alto, ¿no? Pues de alguna manera vas a estar, pues, dimensionando que el aspecto eh, eh, estimulando las emociones, ¿no? Pues de alguna manera pudieran estar ahí conectadas con la posibilidad de manifestar tu ánimo en serio, ¿no? Por ahí no sé si han escuchado la risoterapia, ¿no? De que dices, pues comienza a reírte y entonces vas a estimular tu emoción de estar contento y feliz. Entonces, de alguna manera, incluso me recuerda a algunas teorías, por ejemplo, teatrales, como la de Mikhail Chekhov, en donde depende de la postura, tú vas a generar emociones determinadas, ¿no? Confrontando un poco el sistema psicológico que se utiliza en teatro, ¿no? Que el método Stanislavski, donde tienes que buscar recuerdos. Y hay este otro método de Chekhov, en donde, por ejemplo, depende de la postura en que tú tomes, ¿no? Va a estimular la emoción, ¿no? Entonces, la emoción, entonces, de alguna manera, al final, aunque la teoría de Walter Cannon y Philip Barth estén como intrínsecas, ¿no? En esta índole, de manera de separados, sí hay manera a veces de estimular las emociones con otras emociones que a veces te hagan reactivar, ¿no? Lo que tú esperas, ¿no? Em, y bueno, pasando aquí a su dimensión filosófica pragmática, ¿no? William James, pues lo que nos dice es
que hay que pensar en los resultados de los pensamientos. No importa cuál sea el pensamiento, pues lo que importa es confrontar las consecuencias, la práctica, ¿no? No de la teoría. O sea, de alguna manera, el hecho de que a veces se reduzca, ¿no? El utilitarismo del pragmatismo, ¿no? En el sentido de, no importa cuál sea la teoría, siempre cuál nos lleve a resultados implicados, ¿no? O que se puedan ser estos vislumbrados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, ¿no? Del origen de la vida, pues algunos van a buscar la visión creacionista, otros la parte evolucionista, pero lo que convergemos de alguna manera es que lo que existe ahí eh, como acto fehaciente es que el mundo existe. O sea, que tenemos una realidad de un mundo ya evolucionado o creado, que eso ya existe, ¿no? No sé si recuerdan que también había un debate, ¿no? Que más o menos se daba luego entre racionalistas y empiristas, y decir, pues bueno, ¿de dónde viene la mente, ¿no? ¿Por un acto de inteligencia o por un acto de práctica, ¿no? Entonces, lo que él dice en este libro de pragmatismo es que pues, no importa, lo que importa es que hay elementos en la mente, o sea, la mente es lo que se ha descubierto a través de estas posturas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Su visión tiende a ser ecléctica en función de que hay una práctica que va a demostrar los conocimientos que son utilizables, ¿no? Entonces, el hecho de que existan muchas posturas nos va a ayudar porque lo que hay que hacer es, entre las diversas posturas que encontremos, no importa cuáles, por ejemplo, que encontremos funcionalismo, estructuralismo y marxismo, lo que importa es generar nodos entre puntos de vista. Por ejemplo, entre el concepto, por ejemplo, de mitología, que supone, por ejemplo, un pensamiento, ¿no? Que antecede a las prácticas rituales, por ejemplo, y lo vislumbras, por ejemplo, con el aspecto de ideología del marxismo, ¿no? Pues de alguna manera suplanta lo que serían las ejecuciones prácticas, ¿no? De la sociedad. Entonces, a lo mejor mitología e ideología tienen algún parentesco por ahí. Entonces, ahí hay que, en esta parte pragmática, lo que hacemos como en el asociacionismo, es vincular conocimientos que ya tengamos, ¿no? En función de generar ciencia. En ese sentido, pues bueno, el cuerpo y la mente se da en uno por la práctica, él no se va a meter tanto en esta dualidad cuerpo-mente, ¿no? Y esta visión teológica práctica que explicaba hace un rato, ¿no? De que, pues a lo mejor pensando, ¿no? Por ejemplo, la religión católica que a lo mejor tiene una fundación que se llama Cáritas, ¿no? Y la fundación Cáritas tiene una acción social, ¿no? Entonces dice, pues no importa a lo mejor cuál sea el origen, o sea, lo importante es que es una acción humana socialmente, ¿no? Por así decirlo, porque puedes ejecutarlo, ahí sí no importa, por ejemplo, si lo ponemos como en términos pragmáticos, ¿no? Por ejemplo, están estos consultorios del doctor Simi y a lo mejor, pues, como tienen, como fundación BES, pues a lo mejor puede evadir impuestos, etcétera, no importa. Entonces, lo que importa es que haya un servicio social y que la sociedad no se pierda de él, ¿no? O sea, con esta misma dimensión pragmática. Entonces, o lo del Teletón, ¿no? Dirías, no, pues es que no, en términos funcionales, ¿no? Lo que importa es que se cubra ese servicio, ¿no? No importa a lo mejor si a lo mejor con eso tengan a lo mejor prácticas extrañas, ¿no? Ante Hacienda. Lo importante es que tenga una fundamentación, un funcionamiento, ¿no? Luego tenemos a James Dewey, que es un pedagogo. Él es de Vermont, hijo de comerciantes, ¿no? Em, fue pues graduado como profesor, ¿no? En Vermont. Luego hizo un doctorado de psicología sobre Kant, ¿no? Luego estuvo una estancia ahí en Chicago, ¿no? Bueno, él produjo demasiado, ¿no? En términos de libros, ¿no? Y de textos, ¿no? Al igual que William James, casi vivió 100 años, ¿no? Entonces, de alguna manera,
se va alejando un poco del sentido persiano en algunas cosas, porque luego él se va a ir mucho como a la noción empírica, pero corresponde mucho a la dimensión práctica. Entonces, algunos puntos aquí importantes, ¿no? La acción, lo que importa, bueno, es la acción del sujeto sobre la condición de creencia, no importa lo que creas, simplemente que vislumbremos cómo actúa el ser humano. El pensar es como una parte del cuerpo, así como una extremidad, eso sí lo decía por ahí el texto de Fernández. La instrumentalización de la teoría como práctica, ¿no? Por ejemplo, las teorías son importantes en función de su instrumentalización, en términos de que nos permitan llegar a un conocimiento determinado, ¿no? Entonces, aquí el filósofo, de alguna manera, lo que va a tratar también, a su vez, es conectar varias áreas de la cultura. Y como él era pedagogo, pues bueno, pues es el como tenía también este carácter, de que a veces los pedagogos tienen que saber de muchas áreas, ¿no? Entonces, en este rasgo que a veces caracteriza la filosofía, pues el filósofo de alguna manera vincula todo esto, ¿no? Lo que le va a interesar a John Dewey es que la condición de la gente, ¿no? Que el sujeto puede cambiar su entorno, pero esta transformación se debe de adaptar a una condición más o menos liberal y democrática, ¿no? El hecho de que existan condiciones democráticas implica que nosotros tengamos acciones y repercusiones a lo largo de nuestro mundo y que podamos tener una acción determinada, ¿no? Tiene una visión de la moral desde el deseo y lo colectivo, o sea, todos lo que de alguna vez sublimamos las cosas en función de la utilidad de nuestra comunidad, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo decir, yo tengo hambre, me quiero comer un pastel, pero en función de que yo hago conciencia de que la comunidad, por ejemplo, también puede tener los mismos deseos que yo, entonces yo puedo repartir ese pastel, ¿no? En pedazos, ¿no? De esta manera el hombre está vinculado como con el mundo, o sea, ahí sí tiene una visión totalmente parecida como el kantianismo en el sentido de se construye con el mundo el hombre, ¿no? Y al mismo tiempo construye su historia. Entonces aquí de alguna manera también de ahí va a saltar también algunos elementos que sería lo que sería el arte como experiencia, porque el arte como experiencia no solamente dejaría una experiencia de sublimación para el espectador, sino para el propio artista, ¿no? El que lo ejecuta. Es como una parte de expresión humana necesaria para dar a conocer algo, ¿no? Todos estos planteamientos van a influir en lo que sería en la escuela de Chicago, ¿no? Y si influyen en la escuela de Chicago, pues van a influir en otros autores como George Herbert Mead, ¿no? De hecho, fue uno de sus colaboradores. George Mead y el interaccionismo simbólico, ¿no? Pues colaboró con Dewey. Y pues bueno, fue fundador de la psicología social, ¿no? Con las posturas conductistas, ¿no? Y de aquí pues, vale la pena ahí como reflexionar estos puntos, ¿no? Que decía de dónde aparece la autoconciencia, ¿no? Y cómo de alguna manera aquí está implicado el hecho de que a lo mejor no solamente estamos implicados en un mundo de relaciones, sino que a través de la cultura, ¿no? O sea, nos podemos diferenciar de los animales, ¿no? En algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo la parte de la comunicación y los roles, ¿no? Aquí en esta parte, por ejemplo, el self y el otro, ¿no? Lo que agarramos son personajes como de la vida social, agarramos modelos, o sea, ves cómo vive el tío, el primo, ¿no? Que ya es mayor, ¿no? Entonces más o menos como que vas agarrando un rol. Pero más allá de eso, pues cuando ya vives como adulto, entiendes muy bien los roles, ¿no? Como ser estudiante, hijo de familia, trabajador, etcétera. Y entonces, de alguna manera, ponemos en juego esto, ¿no? O sea, nosotros nos adaptamos, ¿no? Como con esa significación que podemos tener del mundo externo. O sea, la otredad la hacemos parte de nosotros, ¿no? Por eso no habla del yo, sino del self, del sí mismo. Esa aprehensión que hacemos de la otredad, ¿no? De la dimensión circunstancial de cómo piensan las otras personas, ¿no? O cómo actúan las otras personas
y en función de eso copiamos esa parte. Luego, bueno, ya vimos a Charles Morris la clase pasada, ¿no? Que tiene su visión conductual, ¿no? Obviamente por George Herbert Mead. Si vemos, ya estamos haciendo como el mapa, ¿no? De dónde están estos puntos, de Peirce para llegar a Morris, ¿no? Pues entonces ahí está William James, James Dewey, George Herbert Mead, ¿no? Entonces de aquí, la postura entre darwinista, conductual, ¿no? Influida entre estos dos primeros autores, que luego pasó por Mead, entonces ya tiene un poco más de sentido para Morris, ¿no? Entonces aquí ya lo que veíamos, la dimensión de la semiótica en sintáctica, semántica y pragmática, ¿no? Hace una reflexión del sujeto en su conducta, ¿no? Intérprete y interpretante, y habla sobre los elementos entre lo que sería una metasemiótica o una aplicación dimensional sobre la teoría semiótica teórica y la semiótica descriptiva. Luego, este otro autor lo puse como ya sería como de la misma generación de Morris, ¿no? Pero es un psicólogo de Kansas, ¿no? Que pues bueno, en su infancia pues vivió con una familia que eran agricultores, ¿no? Se dedicó a las matemáticas y a la física en Park College, ¿no? Fue docente y hacía trabajos de ingeniería, luego hizo una maestría en sociología en la Universidad de Kansas y luego hizo una carrera en psicología, ¿no? Y luego obtuvo su PhD en Iowa. Y bueno, este autor de alguna manera va a retomar a Morris y a Peirce. Y pues bueno, él de alguna manera trata de ir en contra un poco a la visión conductista, ¿no? De alguna manera él parte de que todos los seres humanos, así como los grandes filósofos y teóricos, de alguna manera están vinculados con la parte, este, que están vinculados con una especie de construcción teórica, ¿no? Y nosotros en la vida cotidiana, más o menos a partir de nuestra experiencia, vamos construyendo nuestra actividad eh, filosófica teórica alrededor de nuestra empiria. Entonces, a él le va a llamar mucho la atención a esto que llaman los constructos personales. O sea, así como los filósofos hacen relaciones con varios conceptos, nosotros hacemos de alguna manera una dimensión viable, ¿no? En lo que sería la dimensión del sujeto, ¿no? Con los constructos personales, ¿no? Alrededor de todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Dice que las personas son entes en movimiento, o sea, aquí nos recuerda mucho a la semiosis, ¿no? Tratan de descifrar el futuro a través del conocimiento, a través de su conducta, ¿no? Algo que decíamos la clase pasada, ¿no? Así como clásico chiste, ¿no? Si ya saben que me emborracho, ¿para qué me invitan, no? Entonces, porque eso tú ya puedes más o menos predecir qué es lo que vas a hacer. Y muchas veces, incluso cuando vas a terapia psicoanalítica, de alguna manera, eh, el fin no es transformarse, sino entender por qué te comportas de alguna manera. En función de eso, pues ya sabes más o menos cuáles son los problemas que no vas a cambiar, ¿no? O sea, por eso Freud luego decía, infancia es destino, porque de alguna manera, va a estar determinado ya tu programación ya está hecha, ¿no? Entonces, de alguna manera, George Kelly, sin llegar a los mismos términos de Freud o algunas posturas, por ejemplo, corte ericksoniano, por ejemplo, pues va determinando la conducta a través de esta dimensión de los constructos personales. Entonces, a él le preocupa mucho, ¿no? Cómo vemos el mundo y cómo construimos una idea del mundo. Entonces, de algún modo, los constructos personales son una especie de lente para vislumbrar el mundo. De aquí, de alguna manera, pues, seguimos, ¿no? Con el mismo planteamiento de la cosmovisión de la Weltanschauung de Kant, de alguna manera, porque de alguna manera estamos limitados para ver al mundo, ¿no? Nuestros límites de la percepción
acaban cuando comenzamos a determinar cómo es el mundo o qué es el mundo, ¿no? Entonces, tiene 11 corolarios de cómo vemos el mundo, ¿no? Que es la construcción, que es como el hábito deductivo, ¿no? O sea, como por ejemplo establecemos inferencias sobre la construcción. La individualidad, o sea, cada uno de nosotros ve las cosas diferente, ¿no? O sea, hay una subjetividad en cada una de las cosas que tenemos alrededor. Cómo organizamos, por ejemplo, hacemos patrones de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, desde niños organizamos las cosas por tamaños, por colores, de alguna manera de adultos también lo organizamos así. Tenemos una manera tendiente a lo dicotómico, a decir lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, etcétera. Esa es también otra especie de constructos personales, ¿no? La elección, que bueno, aquí de alguna manera tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? La utilidad de un pensamiento para algo. O sea, si aquí, por ejemplo, pensando, por ejemplo, en no sé, se me ocurre como los personajes de la serie de Malcolm, ¿no? Que los chavitos nada más están pensando en, este, en hacer travesuras. Entonces, no importa qué es lo que encuentren, o sea, a todos les da una idea para ello, ¿no? Entonces, algo se les ocurre para aprovechar las cosas que están a su entorno, ¿no? El rango, ¿no? Por ejemplo, el rango puede abarcar si es respecto de una persona o una situación. Por ejemplo, si yo estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, estoy escribiendo sobre comedia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo apelar, por ejemplo, a personajes identificaciones de los personajes como caracteres, ¿no? O en situaciones, ¿no? Entonces hay veces, por eso en inglés existe lo que se llama la sitcom, la comedia de situación, porque en la comedia de caracteres está muy hecha como a confrontar, por ejemplo, elementos por ejemplo, un ruso contra un soviético contra un norteamericano, por ejemplo, ¿no? Así como que ya más o menos establecemos el carácter, ¿no? De una persona. A diferencia de establecer una situación común, ¿no? Que ubicáramos muy fácilmente para que eso nos pudiera hacer reír. Es un buen ejemplo para más o menos determinar qué sería lo que sería el rango, por ejemplo, en nuestra ubicación bueno, es que esta persona es de tal forma o es la situación lo que lo hizo comportarse así, ¿no? Entonces, más o menos es nuestra identificación de constructos, ¿no? La experiencia que pues es a través de nuestra experiencia propia, ¿no? O sea, si yo meto la mano al fuego, pues yo sé que ya no la voy a volver a meter porque pues me quemo, ¿no? Y me duele, ¿no? La modulación, que es la adaptación de los conceptos a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si hago esto, por ejemplo, si por ejemplo en invierno me da frío aquí, ¿no? Y me voy a ir a un país que hace frío, pues voy a usar una ropa igual o más abrigadora que la que tengo aquí, ¿no? Aunque yo no haya estado, por ejemplo, en otro país que haga mucho más frío, ¿no? Por ejemplo, Canadá, ¿no? Entonces, ahí el frío es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, debo ir todavía más abrigado que aquí, ¿no? Eh, la fragmentación, que es como competencia de constructos, por ejemplo, cuando yo hago tesis y antítesis con las mismas experiencias, ¿no? En dónde me fue bien, en dónde me fue mejor, etcétera, ¿no? Comunalidad, por ejemplo, es cuando de alguna manera nosotros hacemos una especie de cosmovisión compartida y establecemos de alguna manera la empatía, ¿no? Con los demás, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que bueno, está muy vinculado con la sociabilidad, ¿no? Que es lo que sería la experiencia ajena, ¿no? Para nosotros, ¿no? O sea, si alguien nos dice, este, no, pues no hagas esto, porque si alguien nos dice, no metas las manos al fuego porque te vas a quemar, ¿no? Entonces, le damos fe a lo que nos dicen las otras personas, ¿no? Entonces, entre sus métodos y técnicas, ¿no? Finalmente lo que derivó George Kelly
sería lo que serían las entrevistas, procesos de autocaracterización, o sea, como nosotros nos damos como personajes, ¿no? Y la prueba del repertorio de los constructos de los roles, ¿no? Esto derivó a lo que se hace en terapia como terapia de los roles fijos o los psicodramas, ¿no? Establecer situaciones, ¿no? Como ensayísticas, ¿no? Modelos, ¿no? De cómo uno se comporta en sociedad. Que después luego vendrán los neopragmatismos como los de Erwin Goffman, por ejemplo, o los de Rorty, ¿no? Que es más o menos en términos de cómo nos comportamos en la sociedad. Pero de alguna manera, por ejemplo, Goffman establece que nosotros nos movemos como figuras teatrales, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera aquí con George Kelly ya más o menos está estableciendo estos elementos. Entonces, por último, aquí meto, no, como bueno, o sea, ya no metí a Rorty ni a Goffman ni a otros, que son ya más tendientes a otras interpretaciones, ¿no? Al neopragmatismo, al funcionalismo, etcétera. Sí hago la reflexión en cómo se ve como en un carácter diminutivo todo el pragmatismo norteamericano. O sea, de hecho, todos estos autores, si se dan cuenta, son como una especie como de divulgadores de la ciencia, ¿no? De alguna manera están tratando o emulando toda esta dimensión, casi fija, ¿no? Dentro del que una idea nos permite generar cambios en la sociedad o generar cambios humanos. Entonces, más o menos ahí vamos a ir estableciendo de una manera o de una manera certera que, por ejemplo, todos estos libros de superación personal que luego vemos en las librerías, ¿no? Tienden mucho a decir que tú vas a generar una gran idea, ¿no? O el American Way of Life, ¿no? De yo sí puedo triunfar, etcétera. Va a estar muy vinculado con esta cosmovisión pragmática, ¿no? Porque no importa que a lo mejor sea una persona la ganadora de la idea, ¿no? Y que a través de esa idea se ejecute, o sea, el beneficio va a ser para la sociedad. Ahí un poco, recuerda un poco el liberalismo de John Locke, ¿no? En esta parte. Porque finalmente lo que importa en la dimensión de los signos, ¿no? Es generar en la semiosis, ¿no? Nuevos constructos y nuevas ideas. Entonces, de alguna manera, ¿no? Cuando viene la superación personal, ¿no? En estos libros, ¿no? Por lo regular te dicen, ¿no? Si tú piensas en invertir, invierte en las cosas que son importantes para ti, cree en tus sueños, etcétera. Porque si lo vislumbramos como de manera estadística, a lo mejor los sueños de una persona que se logran, ¿no? Y se logra compartir como esa idea, luego, pues, de ahí vienen todas las empresas exitosas, ¿no? Por ejemplo, hacemos mitología, por ejemplo, de Facebook, mitología de Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? De Microsoft, etcétera, como si a partir de una idea generadora hubiera sido como el parteaguas, ¿no? Entonces aquí la dimensión es que a lo mejor no importa quién sea la persona, lo que importa es el beneficio, entre comillas, social, ¿no? A través de esa idea, ¿no? De cómo se esparce toda esta dimensión. Entonces, por último, ¿no? Aquí hay como algunas reflexiones sobre el pragmatismo, si estamos hablando de acción o utilitarismo, ¿no? Estoy hablando ya de la creación de las escuelas norteamericanas, por ejemplo, de comunicación en el funcionalismo, por ejemplo, o sociológicas. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, aquí es pensar, ¿no? Si se pueden dimensionar desde la mente cosas no experimentables, ¿no? En contraposición a la idea pragmática. O sea, que de hecho por ahí mencionaba el texto ahí que era una de las críticas que hacía Ortega y Gasset, ¿no? Si, por ejemplo, yo puedo experimentar cosas en la mente que a lo mejor no tengan ninguna consecuencia, ¿no? En mi actuar, ¿no? O sea, desde el pragmatismo se pensaría que aunque pienses cualquier cosa, cualquier tontería, eso va a repercutir si incluso si pierdes el tiempo o estás procrastinando, ¿no? Por ejemplo. Este, o incluso elementos fallidos, por ejemplo, en la dimensión filosófica, ¿no? Dices, pues este pensamiento me llevó a otro, etcétera, pero pues no me llevó a la resolución que yo esperaba, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, dices, pues a lo mejor eso pragmáticamente a lo mejor no tendría una utilidad, ¿no? Pero bueno, esas son preguntas, ¿no? Que se abren, ¿no? Para confrontar, ¿no?
más allá del signo como teoría en la comunicación o en la significación, pues habría que pensar entonces si hubo otras contribuciones de Peirce finalmente al mundo, ¿no? La dimensión pragmatismo se inserta en la reflexión de la comunicación, o es exclusiva de la comunicación o no es exclusiva, ¿no? Son como preguntas que quedan al aire, o sea, de alguna manera, para nosotros, como somos de una visión transdisciplinaria los comunicólogos, por eso estar solamente en área social como que nos quita muchas alas, ¿no? En esa parte, ¿no? Y bueno, ¿qué tanto hay de Peirce en el pragmatismo de otros autores, ¿no? Y aquí es un poco la reflexión que hacemos con cada autor, ¿no? O sea, ¿qué tendría que ver con Peirce, ¿no? Por ejemplo, en Morris, pues, vimos muy claramente que pues, hay evidencias, ¿no? De los conceptos de comunicación con Peirce, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ahí es como lo vamos, vinculando, ¿no? De alguna manera, este, con esta dimensión, ¿no? Entonces, pues ahí iríamos viendo qué tanto, ¿no? Entonces, confrontamos nuestros constructos, nuestros conceptos. Las fuentes, bueno, estuvo este texto de John Dewey, Democracia y Educación. Fadiman James, la teoría de los constructos personales de George Kelly y la psicología cognoscitiva. Que eso también fue uno de los grandes pasos. Otra de las dimensiones que vemos del pragmatismo son la teoría, las áreas cognitivas y la inteligencia artificial. De William James, el pragmatismo, un texto que más o menos abunda un poco de lo que comentamos hoy sobre él y el significado de la verdad, ¿no? De Carlo Cine, el pragmatismo, y bueno, y el texto que revisaron de Fernández Valle, ¿no? Fernández del Valle. Entonces, bueno, hasta aquí dudas, comentarios. En realidad, pues es una sesión de alguna manera de cierre, ¿no? De esta unidad. Entonces, pues soy todo oídos para escuchar dudas, comentarios, ¿no? Si ahora sí quisiera escucharlos, cómo se sintieron con esta unidad. Digo, el día de mañana se abre un cuestionario, ¿no? Para ver todos estos conceptos, sobre todo de Peirce y de Morris. Este, eh, y si ubican a estas nociones de pragmatismo, pero simplemente, pues bueno, es un vocabulario muy específico. Pero bueno, ahora sí quisiera escucharlos, qué opinan de toda esta unidad, de lo que hemos visto de Peirce, de Morris, ¿no? De hecho, hubo varios comentarios en el chat. Ajá. Y bueno, Arturo Alvarado mencionaba que si sonaba la parte de lo que era música, aparte de tristeza o alegría. Y Itzel Mariana Holguín respondía que es igual que escuchar música instrumental que te ayuda a relajarte o concentrarte en tus actividades como el estudio. Además, Jania Luna dijo que lo de la música triste también creía que era verdad, porque en el teatro es algo que ella vio cuando estaba en la prepa. También Arturo Alvarado al final compuso que desempeñamos roles. Considero que es de construir el self construido por el self social para dar paso al self deseado o ser consciente de la posición dada por el yo social. Y bueno, este último comentario, de hecho, a mí me recordó a la parte de mi tesis, Ajá. justamente de cómo es la parte de... Bueno, yo estoy haciendo tesis sobre lo que son la percepción de las representaciones sociales entre los grupos generacionales Baby Boomer, X y Millennial, en el cual una parte de mi marco teórico estuvo construido por cómo se construye la parte de la identidad y cómo es percibido la persona y cómo se construye a través de la visión de los otros, ¿no? Cómo lo ven, de hecho un término que decía el espejo de identidad de Coli, que mencionaba Gilberto Jiménez, en Ujú. cómo de hecho se relaciona con la parte de los roles, cómo el ser toma ciertos roles que ya están en la sociedad y que digamos que no tiene opción de tomarlos o no, porque ya están escritos, ¿no? Y que de ahí ya tiene que seguir ciertos acuerdos
o ciertos reglamentos de ese rol, ¿no? Por ejemplo, el ser estudiante, qué es lo que tiene que hacer o cómo se debe comportar ante un profesor, ¿no? O ante un papá o un hijo, ¿no? Cada rol ya está como definido y estaba como entre paréntesis o comillas, si en verdad se podía cambiar o elegir, ¿no? La parte de la voluntad, ahí se conjuntaba, ¿no? Pero sí que simplemente la persona al estar inmerso en un entramado social ya tenía, buscaba en parte la aceptación y en parte su identidad, la cual debía ser valorizada a través de los otros individuos, ¿no? De la otra edad, como mencionó el profesor. Y bueno, Muy bien. eso. De hecho es un buen ejemplo lo que mencionas, Marisol, porque, bueno, por ejemplo, algo que te comentaba o luego por ahí, si lo han escuchado en otras clases, que bueno, por ejemplo, estos términos de generación X, boomer, etcétera, ¿no? Como que no son bien vistos, ¿no? Pero fíjate, o sea, un poco para, a lo mejor aumentando ahí para tu defensa, ¿no? No sé cómo te va a ir en el examen, pero por ejemplo, desde una postura pragmática no importa de dónde venga el concepto. De hecho, es como un constructo, ¿no? Al final, el concepto de alguna manera se aplica y lo aterrizas, ¿no? Y lo aterrizas para una discusión científica, no importa de dónde haya venido, porque así le ha pasado también a la antropología cuando hablaban de chamanismo, porque pues, es una palabra de origen etnográfico. Entonces, del mismo modo, pues a lo mejor, aunque haya sido términos reduccionistas, pues a lo mejor tú los estás abriendo y poniendo a discutir, ¿no? De alguna manera, en términos para clasificar, ¿no? Que es un poco el ordenamiento jerárquico. Pero de alguna manera, pues bueno, es interesante todo lo que dices porque lo que estamos viendo es que cuando lo que decía Peirce, ¿no? Que cada hombre es un signo, porque cada uno de nosotros somos una significación particular para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahí, más allá de la heteroidentificación o la autoidentificación, nosotros el self lo construimos a partir de la acción. O sea, yo en términos funcionales, por ejemplo, si yo voy al banco, me presento como ciudadano mayor de edad para ir a cobrar un cheque o a depositar algo, ¿no? En esa función tiene una actividad el lugar y el espacio, ¿no? Entonces, lo mismo que, por ejemplo, para ustedes en este momento, su rol de estudiantes es conectarse y a lo mejor participar, ¿no? Es un rol muy definido, ¿no? Por una normatividad, ¿no? Entonces, aunque no quieras participar, pero la obligación es que participes porque, bueno, te inscribiste formalmente, etcétera, ¿no? A través de todo un proceso. Entonces, de alguna manera eso, es como decir, no quiero ser estudiante, pero soy estudiante, ¿no? Porque mi heteroidentificación así es, ¿no? Entonces ahí no tanto es lo que significa, sino lo que hagas, ¿no? Y en función de lo que hagas, pues es más o menos por lo regular cuando obtenemos una calificación, ¿no? A ver, pero Sí, de hecho, exactamente lo que me decía y cómo está, de hecho se lo tomó mucho tiempo, bueno, mucho en esta parte, ¿no? De cómo está el sujeto, cómo se ve y lo que le está incluso permitido, ¿no? De acuerdo al rol que desempeña, ¿no? Que uno podrá decir, bueno, es que es una opción, ¿no? O bueno, lo puedo cambiar. O bueno, ahí también está como qué tanto te está permitido, incluso el ser innovador, ¿no? Si la gente no te está, si la propia sociedad no te acepta, no te da esa validez, entonces no existes, ¿no? Igual, claro, por ejemplo, el uso de las palabras, ¿no? Si las palabras o cierto vocablo que queremos inventar, vamos a decir en vez de súper, vamos a decir o Shaba, ¿no? sí, Shaba. Y dices, bueno, o sea, ¿cómo vas a resaltar o cómo va la gente a conocerlo si no lo está apropiando, si no te lo está aceptando? Entonces de ahí se muere, ¿no? Se muere tu palabra porque si la gente no lo acepta, no tiene validez, deja de existir, ¿no? exacto. Sí, de hecho, las palabras nos permiten identificarnos, ¿no? O sea, el hecho de que haya ahora, por ejemplo, una diversidad, ¿no? O por ejemplo, con la bandera del arco iris, ¿no? En términos de hay gente que se identifica como lesbiana, hetero, asexual, pansexual, ¿no? O sea, lo importante es que existan esas palabras de alguna manera porque cuando se confrontan a lo largo del sistema, ¿no? De alguna manera lo identificas, ¿no?
O por ejemplo, que ese es el problema que luego a veces he comentado mucho con lo de la lingüística, ¿no? Del famoso todes, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Sí hay una dimensión política más allá de la condición de la transformación, ahí sí para que vean, más allá de la transformación gramatical, lo que importa es ver lo que está detrás, ¿no? Ahí sí de la parte de la heteroidentificación con esa palabra, ¿no? O sea, con que sea reconocida por todos, ¿no? O sea, y en el reconocimiento de los demás es como también, por ejemplo, los países, la identificación de un país no se da a través de la independencia de un país, sino a través de que los otros reconozcan esa independencia, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando, por ejemplo, nosotros nos buscamos emancipar, que seas reconocido como adulto, ¿no? Por la sociedad, o que te seas mayor de edad, ¿no? Con una credencial. Lo mismo, ¿no? Cuando llegaste a la identificación, ¿no? De la universidad, soy ¿no? Ya soy universitario, ¿no? Ya puedo ejercer mi derecho como universitario, ¿no? Pero es una condición también de acción, más allá o sea, la palabra y la acción ahí se vinculan, ¿no? No sé también de esto, no sé si lo han visto o reflexionado un poquito en teorías de la comunicación. Digo, ahorita me salté un poquito del tema del pragmatismo, lo abrí un poco demasiado de Peirce, ¿no? Pero un poco para que dimensionen estos filósofos, ¿no? Filósofos norteamericanos. No sé si estos temas lo han visto en teorías de la comunicación que de alguna manera, pues, es como paralelo, ¿no? O sea, aquí le damos más realce a Peirce y a Morris, ¿no? Pero están alrededor de todos estos filósofos, ¿no? Que de alguna manera eh, ahora en una escuela, por ejemplo, científica, ¿no? De filosofía de la ciencia, son los pilares, ¿no? O sea, no sé si, Perdón, por ejemplo, profesor. sí, Está una participación, Brenda Murillo. a ver, adelante, Brenda. Sí, bueno, de lo que vimos y ahorita con la presentación, yo sí en mi materia de teorías he visto un poco de la escuela de Chicago y Ajá. entonces me fue un poquito más fácil asociarlo con lo que ahorita estamos viendo. Ah, perfecto, perfecto. Sí, pues hay que ver las conexiones, por ejemplo, ahí con James Dewey, ¿no? Que fue uno de los fundadores de la escuela de Chicago y luego George Herbert Mead con el interaccionismo simbólico, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más? Creo que quería hablar Arturo Alvarado. A ver, adelante, Arturo. Muy buenas tardes. No, bueno, también comenté en el chat que sí, que también en teorías de comunicación, y de hecho, la pregunta que planteó hace un momento de qué tanto habíamos sentido, cómo habíamos sentido esta unidad, yo en lo personal la disfruté demasiado porque los conocimientos que ya había adquirido en esta ya se reflejan casi completamente. Bueno, en este semestre, todos los conocimientos de los anteriores y pues, los que voy recolectando ya se están reflejando casi completamente en todos lados, y eso es algo que me entusiasma demasiado. Y sí, igual como ya lo mencionó mi compañera, al igual en teorías de la comunicación, bueno, yo comencé a ver desde las teorías psicosociales, que aquí, bueno, lo palo alto, ¿no? Pero con la crítica, y luego ya interaccionismo simbólico, Escuela de Chicago, redes sociales, y ahorita pues McLuhan. Ah, no, sí, estás ahí de lleno precisamente. Pues es que es la manifestación más alta precisamente de dónde vienen estas teorías. Lo que a mí luego no me gusta un poco, porque bueno, yo en algún momento también impartí teorías de la comunicación. Lo que no me gustaba mucho era el realce de que, bueno, la escuela norteamericana de alguna manera se fija como en el mass media research, pero muy poco de los libros como que le dan toda esta trascendencia desde Peirce, ¿no? O sea, de cómo va evolucionando y toda esta dimensión. Y si tocamos a Peirce, pues es una dimensión que viene desde antaño, ¿no? O sea, y no quiero decir que, bueno, ya a lo mejor sería muy atravesado decir, ¿no? Que las teorías de la comunicación, pues a lo mejor surgen con Grecia antigua, ¿no? Pero de alguna manera la teoría de la significación sí lo hace, ¿no? Entonces, en esta parte es muy interesante concatenar, ¿no? Porque una de las posibilidades que, sobre todo esta unidad, ¿no? Lo que permite es generar una epistemología de las ciencias de la comunicación, o sea, un grado nociológico, ¿no? Así como tú comienzas a identificar, ¿no? ¿Dónde van las cajitas? ¿No? Pues aquí yo pongo el interaccionismo, aquí el funcionalismo, aquí el pragmatismo, aquí la semiótica,
de alguna manera es un poco ir ubicando aquí los parámetros, ¿no? Y sobre todo ubicar, ¿no? Que son teorías, conceptos, metodologías, ¿no? Que permiten a nosotros construir lo que sería la solución de un problema, ¿no? De un tema determinado que quisieras estudiar, ¿no? O sea, aquí ya comenzar a ver como a flote, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver, analizar una película, ¿no? Desde tal punto de vista, ¿no? Y a lo mejor tiene esta película influyó en el público, en el mismo discurso, a lo mejor se establecía que estaba corroborada ahí una acción o una creencia, ¿no? Por ejemplo, em, por ejemplo, hay un género, por ejemplo, de películas que son, por ejemplo, las películas que son de orden religioso, ¿no? Así como, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hay una trilogía, creo que se llama Dios no está muerto, ¿no? Me da mucha risa, pero que hacen una caricatura de los filósofos, y no sé, pero tiene una funcionalidad para una comunidad determinada, ¿no? O sea, para reafirmar sus grados de identidad, etcétera, su heteroidentificación, su self, ¿no? Es decir, sí, o sea, el mundo es así, ¿no? O sea, es el pequeño mundo del fanático cuando dicen, ¿no? Pues es que, o lo que pasa, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que uno nada más justifica sus creencias, ¿no? Conectándose o discutiendo con las personas que piensan más o menos igual que tú, porque a uno le confronta discutir con personas que piensan diferente, ¿no? Entonces dices, bueno, que no eres tan abierto, ¿no? No eres tan universal, ¿no? Entonces, ahí son estos elementos que nos ayudan un poco a dimensionar como la parte práctica, ¿no? Muy bien, Arturo. ¿Alguien más que nos quiera decir cómo se sintió en esta unidad? Voy a escoger al azar a Granados. Salvador Granados. A ver. Sí, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Pues realmente yo sí estoy batallando porque bueno, yo sí batallé con esta unidad por lo menos, porque por ejemplo en teorías de la comunicación ahorita mismo no, bueno, ni el semestre pasado no terminé de comprender estos términos y conceptos, pero siento que, o sea, realmente ahorita mismo sí estoy batallé un poco, pero sí me están quedando un poco más claros, ¿no? Y bueno, yo también además quería hacerle una pregunta Ujú. con respecto a uno de los temas de la presentación que expuso, acerca de uno de los corolarios de los constructos Ajá. de George Kelly. Quería hacerle la pregunta de si el constructo de rango se refiere o está relacionado con las clases sociales. No, o sea, más bien tiene que ver entre lo micro y lo macro, ¿no? O sea, de cómo, por ejemplo, un pensamiento, estaría la clase social, en dado caso, si tú eres consciente de que, por ejemplo, eres de clase media, ¿no? Y que y que como un ente de constructo, pues le dices clase media, ¿no? Pero no es para dividir como el rango en términos de que ustedes los ricos, nosotros los pobres, ¿no? Sino más bien en el grado de que, por ejemplo, cuando hacemos constructos de ideas, ¿no? A veces pueden ser aplicables, por ejemplo, a un grupo determinado, ¿no? O sea, como un concepto intelectual sobre una condición, ¿no? En este caso, pues podría ser la clase media, ¿no? Y Juanito, que es de clase media, ¿no? Porque sí tiene estas características, quizá, ¿no? O sea, podría ser aplicable, pero no es exclusivo de esa dimensión. Ok, muchas gracias, profesor. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo se sintieron con esta unidad? Voy a escoger a Giselle Aspiarte. Bueno, como tal no tengo nada que decir hasta ahorita porque yo le comenté al profesor que había tenido una situación y no he hecho todos mis trabajos. Entonces, pues no hay algo que pueda expresar como tal de toda la unidad. Ok.
Bueno, está bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Aquí salió Leslie Michelle Alfaro y escribió: a mí me gustó bastante esta unidad porque pude entender un poco más temas que ya había visto en Lenguaje, Cultura y Poder, y más sobre esta construcción del pensamiento. No habíamos visto a todos los autores que el profe nos enseñó ahora, pero sí vimos conceptos básicos de Peirce. Eso es importante, sobre todo vislumbrar si, no sé, también quiero, a lo mejor no lo hice las primeras clases que vimos a Peirce, ¿no? Pero quería ver si fueron a lo mejor un poco más detallados algunos elementos, ¿no? Que les di. Por ejemplo, incluso el texto creo que de Vital creo que también pone el triángulo, ¿no? Pero no sé si, por ejemplo, conocían todo esto, lo que era la parte química de Peirce, ¿no? La parte, las reflexiones químicas de Peirce las habían conocido, porque digo, a veces es interesante, ¿no? Ya salir un poco de ese mito de me meto a comunicación porque no hay matemáticas y o no es una ciencia como tal, ¿no? Pero si se dan cuenta toda la profundidad, ¿no? Que esto obedece, ¿no? Y que pues, por lo regular las materias más importantes pues siempre son estas áreas de lenguaje, las de comunicación y las de metodología, ¿no? De alguna manera como la columna vertebral en términos de disciplina, ¿no? Sé que ahora se acortan solamente a 4 semestres, ¿no? Pero pues eso es lo que nos define, ¿no? Como comunicólogos, ¿no? Saber de qué área a qué área estamos, ¿no? O sea, más allá de pensar en las líneas prácticas, ¿no? Terminales, creo que ahí, obedecería mucho a reflexionar, ¿no? Como independientemente de la parte práctica, a lo mejor a la que se quieran dedicar, organizacional, producción audiovisual, política, etcétera. O sea, que hay una columna teórica, ¿no? Y que la teoría no se hace gratis, ¿no? Sino que la teoría se hace como reflejo de observaciones, ¿no? De introspecciones, ¿no? O incluso derivadas de experimentos de alguna ciencia natural, ¿no? Entonces, eso me gustaría saber también, ¿no? O sea, qué había, si, si si les ayudó un poco, ¿no? Esta visión de Person o se quedaron más confundidos o bueno, por lo que veo, creo que algunos de ustedes creo que llevaron un buen curso de lenguaje, cultura y poder, ¿no? Y a lo mejor se adelantaron mucho bueno, el plan de estudios ya adelanta muchos de estos temas en lenguaje, cultura y poder porque es una materia de uso común, ¿no? Para muchas otras áreas, ¿no? Que no sean solamente de comunicación. Entonces hay muchos temas que para ustedes se repiten, ¿no? Nosotros perdimos toda esa riqueza de introducción al estudio del lenguaje, donde sí profundizaban otras cosas del lenguaje en términos sociobiológicos o psicobiológicos o dimensiones del instinto, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero a ver, no sé, a ver, si hay alguien más Pues no por veo ahí. manitas levantadas, pero pues podemos coger al azar. ¿Te gusta? A ver, A ver, vamos a ver a Magaña Tapia. adelante. Magaña. ¿Listo? Creo que no está. Entonces va a escribir, porque sí, eso es Ah, sí. importante, ¿no? Soy, eh, soy el... Ok, me va a escribir. Vale. ¿En lo que escribe le gustaría pasar a otra persona? A ver, sí, pues a ver si alguien más mientras es. ¿Puedo hablar yo? Ok. Ajá, adelante, Michelle. Bueno, igual que los compañeros, pues yo llevé un buen curso de lenguaje, cultura y poder. Y pues todo esto que nos enseñó en esta unidad, la verdad es que sí me sirvió bastante como para aterrizar bien los conceptos, me quedaron mucho más claros. Y me gustó también mucho esta unidad porque creo que va de la mano con lo que estamos viendo en teorías de la comunicación. Y entonces como que eso me ayuda a reforzar más los conceptos y a que quede más claro todo.
Muy bien, Michelle. De hecho, pues bueno, ya ven que, bueno, teorías va, estaban creo que en su curso, 3, ¿no? Ya, no, en su segundo curso de teorías, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ya más o menos toda esta parte que ya vislumbraron de la escuela norteamericana, luego van a pasar ahí como a las escuelas marxistas y luego de alguna manera todas las teorías sistémicas, ¿no? Hay algunas por ahí, se cruza por ahí el estructuralismo, pero de alguna manera van comenzando como a organizar, ¿no? Ese gran mapa, ¿no? Mental, ¿no? Que algo que comentaba, me acordaba un poco, algo que comenta mucho por ahí el doctor Magaña, es que por lo regular cuando están haciendo una tesis, ¿no? Hacer un estado del arte, ¿no? Pues hacer un estado del arte de dónde a dónde se ha estudiado tu tema, ¿no? Pues realmente eso obedecería pues a todo un trayecto de vida, ¿no? Lo que uno puede hacer más o menos es unas referencias básicas sobre tu tema, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahorita todavía ustedes están construyendo su gran mapa en términos de cómo agrupar de alguna manera las teorías. Y nos vamos a dar cuenta que a veces, incluso el propio Peirce, ¿no? Se deslinda del pragmatismo, ¿no? Por eso él dice el pragmaticismo, ¿no? O no sé cómo le puso. Que en realidad pues es como el marxismo y la teoría comunista, ¿no? O sea, hasta qué punto los sismos a veces se reducen, ¿no? Pero en la mente, ¿no? Nosotros lo que hacemos es como ubicar en cajones, ¿no? Aquí está lo funcionalista, ¿no? Aquí está lo pragmático. Bueno, hasta qué punto es funcional y hasta qué lado es pragmático, porque algunos lo ven como en una misma caja, ¿no? Qué tanto es utilitarista, ¿no? Que son unas visiones filosóficas, ¿no? De antaño, pero es importante ir vinculando estos vocabularios. O sea, les adelanto un poco que al igual, ¿no? O sea, como el cuestionario que hicieron, ¿no? Hace una semana, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo que hace unas semanas hicieron este cuestionario para ubicar vocabulario. Entonces, lo mismo aquí va a ser importante con Perso ubicar lo que sería el vocabulario, ¿no? O sea, que es un representamen, que es un objeto, que es un interpretante, un objeto dinámico, un objeto inmediato, un interpretante inmediato, dinámico, final, legisigno, sin signo, cualisigno, icono, índice, símbolo, rema, disente, argumento, ¿no? Ubicar más o menos o cómo lo acomodo con primeridad, secundidad, terceridad, o qué es inducción, deducción o inducción, ¿no? O sea, las tres, ¿no? Entonces, ir ubicando esos conceptos, que es una faneroscopía, ¿no? Entonces, al menos eso me debe quedar claro que al menos ya en su mente, más o menos ya estos conceptos ya los van ubicando, que es sintáctica, que es semántica, que es pragmática, que es semiótica pura y semiótica descriptiva, ¿no? Digo, los corolarios a lo mejor de George Kelly no serán necesarios para el examen, ¿no? Pero sí a lo mejor vislumbrar quiénes fueron a lo mejor los autores que están en el pragmatismo, ¿no? Así como la siguiente unidad vamos a comenzar a ver los autores del estructuralismo, ¿no? A James Lev, a Roland Barthes, a Greimas, a Metz, ¿no? O sea, vamos a ver de alguna manera toda esta, dónde agrupamos los autores, ¿no? Entonces también en ese sentido creo que es importante que vinculen, ¿no? O sea, si hablo de William James, está pues más del lado de Peirce, ¿no? Con James Dewey, ¿no? O sea, es como que agrupar este tipo de términos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya alguien más por ahí. Pues Magaña ya no, bueno, ya no me envió nada, creo. Ah, Sí, ya, voy a poner. A mí me ayudó bastante esta unidad porque en la pasada que vimos a Saussure y un poco a Peirce y otros autores le decía a una compañera que me confundía y al final no me quedaba muy claro cómo lo que Peirce decía, pero ya con esta unidad que vimos
más su trabajo me ayudó a comprenderlo mejor. Ok. Bien, pues ahí lo interesante es que ubican los términos, ¿no? Y que también cuando estén en alguna otra materia, ¿no? En imagen y discurso audiovisual, pues al menos ya sepan aplicar, que ya saben ubicar qué es un cualisigno, un sinsigno, un legisigno, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve en discurso audiovisual, por ejemplo, es el esquema de Magariños, ¿no? Lo que es que es un sinsigno icónico, un cualisigno icónico, un cualisigno icónico, ya saben de dónde más o menos viene la terminología, ¿no? Y cuál es la propuesta, ¿no? De cada autor. En esta dimensión, pues sí va a ser importante también que sepan ubicar, ¿no? Que, digo, es raro pensar, ¿no? En Estados Unidos y que tengan filósofos, ¿no? O sea, como que por lo regular siempre pensamos como que es tecnología, etcétera, como que otras áreas, ¿no? Pero bueno, estos son filósofos, o sea, ubíquenlos así, ¿no? Entonces, y Estados Unidos ha trascendido en esa parte, ¿no? Como esta dimensión filosófica, ¿no? De alguna manera, eh, la escuela, por ejemplo, de divulgación de la ciencia, pues más o menos de aquí parte, ¿no? O sea, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, entonces más o menos por ahí tienen como una dimensión, ¿no? Entre la transdisciplina, ¿no? El conocimiento operativo, ¿no? ¿Para qué, no? En las acciones, ¿no? O sea, digo, ahí a lo mejor no sé si haría falta un rap battle con estos modernos y estos que acabamos de ver, ¿no? Pero bueno, este, Voy a escoger a otro y a ver, vamos a ver. dice por ahí, una participación por ahí en el chat. Ya. Ana Lidia Aguilar Márquez. Yo no tuve un buen curso de lenguaje, cultura y poder, y este curso me ha ayudado demasiado para comprender los conceptos en los que no había comprendido en el curso de lenguaje. Y ahora que estoy en un grupo de recursos de esa materia, y ahora que vamos a empezar con la semiótica, yo ya quiero meter a PERS a cada rato. Jaja. Gracias a esta clase y en específico a esta unidad, puede comprender de mejor manera no solo estos conceptos, sino otros conceptos relacionados y los voy a hilar, los voy hilando con otros para comprenderlos mejor. Perfecto. Sí, bueno, ya después de esta unidad vamos a descansar ya un poquito de Peirce, ¿no? La parte filosófica, ¿no? Por ahí en la siguiente unidad, vamos a tener que retomar lo que son las tablas de verdad para ver a Greimas, que es lo del cuadro semiótico, que a lo mejor puede ser exagerado de mi parte ya ver las tablas de verdad, pero más o menos de ahí deriva más o menos lo que es el cuadro semiótico de oposición, de las clases y las subclases. Entonces, por ahí a lo mejor, de alguna manera, eh, em, eh, la lógica más o menos, pues, hasta el momento, ¿no? Pues, la parte más dura o densa, pues, ha sido esta, ¿no? Sí cuesta un poco de trabajo luego ver a Greimas desde la parte lógica, porque es un modelo poderoso para analizar narrativa, pero bueno, tiene también algunos elementos ahí limitados, ¿no? Pero bueno, eh, pues yo creo que si quieres ya sí le dejamos, ¿no? Para que ya tuvimos bastante participación, a menos que alguien quiera decir algo, pues bueno, les voy comentando un poco la siguiente tarea. Bueno, eh, obviamente pues por día de asueto, pues nos vamos a tener que conectar hasta el jueves de la siguiente semana. Vamos a ver a Jameslab la siguiente clase, entonces ahí va a aparecer ya la nueva unidad. Del mismo modo, mañana va a aparecer lo que es el cuestionario para que lo hagan en todos estos días y una pequeña lectura ahí de Margot Bigot, que es sobre Jameslab, ¿no? Sobre lo que son los funtivos, ¿no? La parte de expresión y contenido, es un poco el recorrido que hacemos, ¿no? Entre forma y contenido, forma y sustancia, ¿no? Expresión y contenido. Y cómo de ahí luego vamos a saltar a Roland Barthes, que es uno de los autores también favoritos para referenciar lo que es el trabajo semiótico en el estructuralismo.
Entonces, pues bueno, hasta aquí entonces le dejamos a lo que es a la 11ª sesión. Si tienen alguna pregunta ya técnica, ahorita lo resolvamos después de que termine la grabación. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, pues terminamos esta sesión ya y esta unidad. Entonces, les doy muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación. De alguna manera, pues vamos a seguir comentando ahí lo que siga apareciendo en la plataforma. Entonces, pues me despido de me despido de ustedes, pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas